Yo soy Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto llamado Greta Wings, y si ha llegado hasta nuestro tutorial es porque tal vez esté considerando que está haciendo su círculo erróneamente, pues le están quedando estas punticas y no le está quedando totalmente redondo, como este que ven acá. En mi humilde opinión, no lo está haciendo mal, es solo que esta forma de hacer el círculo es la forma tradicional. En este tutorial yo les enseñaré para que su círculo quede perfecto, como este que ven acá. Necesitaremos hilo, gancho y aguja lanera. Yo estoy utilizando este hilo que es Sinfonía número 8 y un gancho 2.5 milímetros, pero usted puede utilizar el que desee, el que tenga en casa. Además necesitaremos una hebrita de un color diferente para ir marcando cada vueltica que vayamos dando. Luego al final del vídeo también marcaremos, como lo he hecho con esta muestra de acá, para que vean dónde van a quedar los aumentos, que es la razón de por qué nuestro círculo va a quedar tan parejito. Y sin más, comencemos. Para la vuelta 1 iniciaremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y cerramos el anillo. En la vuelta 2 estaremos haciendo 6 aumentos. Recuerden que los aumentos consisten en hacer 2 puntos bajos juntos en el mismo lugar. 1, 2 y tendremos el primer aumento. Repitámoslo una vez más. 1, 2 y ya tendremos 2 aumentos y así continuaremos haciendo aumentos hasta terminar esta vuelta. En la vuelta 3 repetiremos 6 veces un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y seguido un aumento. Repitámoslo otra vez. Un punto bajo y un aumento. Y así continuarán repitiendo un punto bajo y un aumento hasta terminar la vuelta, y esta vuelta la terminaremos con un total de 18 puntos. En la vuelta 4 repetiremos 6 veces, 2 puntos bajos y un aumento. Ponemos el marcador y primeramente 2 puntos bajos. 1, 2 y seguido un aumento. Repitámoslo otra vez. 1, 2 y un aumento. Y así continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta con un total de 24 puntos. Hasta esta vuelta 4 hemos tejido exactamente igual que como se teje un círculo tradicional. Pero ahora a partir de la vuelta 5 es donde comenzaremos a hacer cambios. Y esta vuelta 5 la haremos enterita juntos. Primeramente vamos a comenzar con un punto bajo. Y seguido haremos un aumento. Ya este aumento nos ha quedado entre los primeros 2 puntos bajos de la vuelta anterior. Aquí está el aumento de la vuelta anterior y este nos va a quedar exactamente en el centro de los 2 primeros puntos bajos, o sea que ya lo hemos cambiado de lugar. Vamos a seguir. Ahora estaremos repitiendo durante 5 veces 3 puntos bajos y un aumento.
1, 2, 3 y un aumento. Hagámoslo otra vez. 1, 2, 3 y un aumento. Ya lo he repetido 2 veces. Ahora continuaré en cámara rápida, pero antes de llegar a su final, ahí volveremos a trabajar juntos. 1, 2, 3, aumento. 1, 2, 3, aumento. 1, 2, 3 y aumento. Y para terminar la vuelta nos han quedado 2 puntos y ahí haremos un punto en cada uno, o sea, 2 puntos bajos para terminar esta vuelta. Lo que significa que estos 2 puntos bajos más el primero que hicimos al inicio son los 3. Y en total hemos repetido 3 puntos bajos y un aumento 6 veces, solo que hemos cambiado de posición el aumento para que no quede uno encima de otro de cada vuelta. Y esta vuelta la hemos terminado con un total de 30 puntos. Continuemos. En la vuelta 6 será igual que en la forma tradicional. Estaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento durante 6 veces. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Hagámoslo una vez más. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y así continuarán repitiendo 4 puntos bajos y un aumento hasta finalizar esta vuelta con un total de 36 puntos. En la vuelta 7 volveremos a tejer un poco diferente para cambiar el aumento del lugar. Comenzaremos con 2 puntos bajos. 1, 2 y seguido un aumento. Vean cómo este aumento ha quedado en el centro de los primeros 4 puntos bajos de la vuelta anterior y así quedará durante toda la vuelta. Ahora estaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y así continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento, un total de 5 veces, o sea, 4 veces más. Lo verán en cámara rápida. 1, 2, 3, 4, 5, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, aumento. 1, 2, 3, 4, 5, aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y aumento. Y para terminar esta vuelta nos han quedado 3 puntos y haremos 3 puntos bajos. 1, 2
y 3. O sea, que estos 3 puntos bajos que hicimos de último, más los 2 que hicimos al inicio, son los 5. En realidad hemos repetido un total de 6 veces 5 puntos bajos y un aumento, solo que hemos cambiado el aumento de posición. En la vuelta 8 tejeremos igual que en la forma tradicional. Y estaremos repitiendo 6 puntos bajos y un aumento durante 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Vean cómo este aumento, aquí tenemos un aumento de la vuelta anterior y aquí el otro, pues este aumento nos queda en el centro. Y así continuaremos repitiendo 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, y esta vuelta la terminaremos con un total de 48 puntos. Esta vuelta 9 será la última que haremos para esta muestra y la estaremos haciendo igual con el ligero cambio. Comenzaremos haciendo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y seguido haremos un aumento. Ahora estaremos repitiendo durante 5 veces 7 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Y esto mismo, 7 puntos bajos y un aumento, lo repetiré 4 veces más y lo verán en cámara rápida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aumento. Y para terminar esta vuelta nos han quedado 4 puntos. Haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. O sea que estos 4 puntos bajos más los 3 del inicio son los 7 puntos más el aumento, y en total lo hemos repetido 6 veces. Esta vuelta 9 la terminamos con un total de 54 puntos. Y ahora haremos un cierre junto, que es un cierre, yo diría, casi perfecto. Extraemos la hebrita. Vamos a utilizar aguja lanera. Ya lista esta hebrita en la aguja lanera, haremos lo siguiente. Aquí es donde hemos acabado. En este puntico de aquí, ¿verdad? En el siguiente no. En el próximo ahí vamos a introducir la aguja lanera. Y la volveremos a introducir en el último punto bajo que hicimos, o sea, de donde salimos. Y la vamos a sacar hacia detrás. Y de esta forma haremos otra cadena. Vean, es casi perfecto.
así se ve. Y así hemos terminado nuestro círculo perfecto. Y acá tengo ambas muestras, pues quiero que comparemos. Yo aquí he puesto estas marquitas justo donde han ido los aumentos. Y así es en dirección a cada puntica. Y acá he marcado también donde hemos hecho los aumentos. Y vean cómo hasta la vuelta 1, 2, 3, 4, pues tendremos estos dos aumentos uno encima del otro. Pero ya a partir de la vuelta 5 hay cambio. En la vuelta 6 es en el mismo lugar. En la vuelta 7 volvemos a tener cambio. En la vuelta 8 es igual, en el mismo lugar. Y en la vuelta 9 volvemos a tener cambio. Y debido a esto es que el círculo queda tan parejito. Espero y le haya resultado útil este tutorial. Y si fue así, por favor, hágame saber en los comentarios. Y si le quedaran dudas para con las siguientes vueltas, o sea, seguir agrandando este círculo y que continúe quedando parejito, puede visitar nuestro sitio web. Allí le estaré dando más detalles para las siguientes vueltas. En ese sitio comparto cada uno de los tutoriales que subo a este canal. Su redacción enterita, totalmente gratis. Y si a partir de ver este tutorial realiza algún amigurumi y queda sorprendida de su nuevo resultado, por favor, compártamelo por Instagram, Facebook, por donde más cómodo usted se sienta. Yo soy feliz de ver los resultados que alcanzan con nuestros tutoriales. Y sin más, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!